Listo. Entonces estamos dentro de 10 minutos más o menos, ¿no? ¿Se ve bien, doctor? Sí, ¿Todo? se ve perfectamente bien. Unos 5 minutos más y arrancamos, licenciado. Ya, muy bien, muchas gracias, doctor. Perfecto. Licenciado Aquino. Sí, ¿me escucha, licenciado? Sí, sí. Sí, Ya, doctor. ya, Perfecto. al final de la serie, la última diapositiva, es un Sí, trabajo práctico que les vamos a pedir que realicen los compañeros. Es un trabajo sobre el tema que está usted avanzando. Es una película, en realidad, que tienen que ver y revisar con algunas preguntas que están ya en la diapositiva. Eso les remarca, por favor, y la entrega de ese material va a ser el próximo, estamos a lunes hasta el día viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Que tienen que ya. subirlo con vía los delegados de grupo, que son dos, la señorita Geraldine Arcaine y el señor Ricardo León, que es del grupo B. O sea, Ya. esos trabajos los tienen que subir bajo esa vía hasta el día viernes a las 6 de la tarde.
van a presentar una monografía, entonces, ¿no, doctor? Es un comentario, está con preguntas. Comentario. Revise usted la última diapositiva, ahí está el trabajo especificado, qué es lo que tienen que hacer. En la última parte, doctor, El último. Está vacío el mío. A ver, vamos a ver. Donde dice trabajo práctico está vacío. Ya, yo les voy a dar el trabajo práctico cuando termine. Yo creo que será 1 hora, ¿no, Doc? Sí, más o menos va a ser 1 hora. Ya, entonces a las 12 menos 20 yo entro para que les darles el trabajo práctico y hacer algunos comentarios sobre los trabajos que han hecho de reformulación de su monografía. Ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ya, doctor. Ya puede comenzar, adelante, pues. Ya. Jóvenes, buenos días. ¿Me escuchan todos? ¿Están en contacto todos? Sí, se le escucha. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a nuestra clase esta mañana y les agradezco mucho su atención y podamos estar prestos para tomar algunos apuntes, todo lo que sea necesario en este tema que vamos a abarcar hoy día. Muchas gracias, doctor. Tenga usted también muy buenos días. Entonces vamos a empezar con nuestra clase. Todos están observando las imágenes, ¿tienen completo todos? Sí, se ve. Sí, doctor. Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces hoy día vamos a hablar un poco de lo que es el campo de la sociología criminal, que abarca en realidad una infinidad de impactos, porque en realidad el estudio de la sociología criminal y la ciencia del derecho en sí mismo es una materia que transversaliza la vida social de la sociedad. Es decir, está metido en todo. Nuestra área, la investigación, el estudio del derecho, está transversalizando la vida humana de cualquier país y del mundo entero. O sea, hasta el momento ninguna sociedad en el mundo puede estar al margen de la ley, de la norma. En ese sentido, el impacto del derecho y de la norma está realmente articulado a lo que viene a ser el factor económico y la vida de la norma y el ser humano, si se quiere, en ese contexto. Entonces, primero vamos a decir que es posible realmente analizar desde este punto de vista los actos de, si se quiere, las actividades que están al margen de la norma, lo que vendría a ser un poco el aspecto de la criminalidad dentro del factor económico, social, normativo. Entonces, lo que nos plantea la sociología es poder analizar los actos, las conductas, ¿sí?, delictivas, criminales, no solo como un dato de la individualidad, sino también como la colectividad, porque los delitos pueden ser individuales, pero también pueden ser colectivos. Se puede conceptualizar colectivo a partir de dos personas que puedan cometer un delito económico, sino también, por otra parte, también está relacionada con todos los datos que tenemos siempre dentro del comportamiento, si se quiere, de las instituciones, colectividades, pueden ser inclusive públicas, privadas, ¿no es cierto? Hace posible construir datos estadísticos que nos permiten ver la situación, de ahí que los gobiernos van a tomar medidas que logren disminuir este porcentaje de delitos. Antes de que surja la sociología criminal, antes no se medía, o sea, salían los delitos y no nadie estudiaba científicamente, ¿no es cierto? Eso es a partir, si se quiere, del siglo XIX, ¿no es cierto? 20, si se quiere mucho más, se amplía todo el mundo, cuando ya las corrientes sociológicas empiezan a surgir, porque ya el fenómeno es bastante complicado en la vida social, si se quiere, dentro de los estados, sobre todo en los países más grandes, Estados Unidos, Europa, y van a tratar de hacer el estudio de todos estos datos y analizarlos y tomarlos en cuenta
para el derecho penal. A eso se refiere. Posteriormente, si los actos criminales, pues supone una conducta, una infracción, como ustedes ya conocen, sí, y que está categorizado o identificado. Muchos no están, si se quiere, identificados dentro de la norma del derecho penal, que lo vamos a ver más allá. Es decir, siempre nosotros vemos estas acciones como acción o una acción o omisión también, ¿no? O a veces dejamos pasar, si se quiere, actos de este carácter relacionados con la criminalidad económica, ¿no? Muchos están tipificados, como nos decían, en la ley, que es la delincuencia, que es un conjunto de infracciones cometidas contra las normas jurídicas. El Estado, los bienes materiales, personas, etcétera, que en realidad forma, si se quiere, la personalidad del delito o del delincuente o de la persona que comete un delito. ¿Sí? Estamos en realidad en un mundo, a partir de la revolución de 1789, si se quiere, desde la Revolución Francesa, a partir de este momento, estamos en un mundo capitalista en el que se construye un Estado, sí, nacional, si se quiere, un Estado republicano, basado justamente en un sistema capitalista distinto al feudal que era. Por eso es de que es muy importante tomar en cuenta este dato económico como sistema universalizado, ¿ya? Entonces se exige realmente dentro de este mundo que las personas busquen más recursos económicos, que busquen cómo van a solucionar la situación económica, ¿ya? Sean estos de manera lícita o ilícita. Entonces, en ese momento todavía no se había hecho la sociología de poder separar, si se quiere, en la sociología criminal. Pero va a ayudarnos a partir de 1890 más o menos, los estudios van a salir y vamos a ver lo lícito y lo ilícito en la vida económica de las sociedades. Entonces vemos el mundo que está dividido en dos factores principales que en toda la sociedad se ha visto. Entonces un grupo social pobre, otros también la extrema pobreza, si se quiere, pobre, ¿no es cierto? Si es clase media pobre, clase más pobre y la extremadamente pobre. Y bueno, los de arriba, una sociedad que tiene comodidades mucho mejor. ¿Y dónde se genera la mayor parte de los delitos? Ese es el estudio. No es de que la pobreza sea causa del delito, sino cómo se está generando justamente la pobreza y cómo se va a generar aquellos delitos dentro de esta sociedad, que es en el lugar donde más ocurren los delitos, ¿ya? Entonces, por otra parte, también en las sociedades altas, en las sociedades cómodas, que también son aquellos que llamamos la famosa acumulación, ¿ya? Entonces, donde más se concentran los delitos pequeños, menores, etcétera, de toda clase relacionados con la vida económica, está en la extrema pobreza y en la pobreza también. Y también en la clase alta, acomodada también, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, acá podemos ver pobreza y el delito, ¿ya? Surge a causa de la insatisfacción en la insuficiencia de medios económicos, ¿ya? La falta de comida, la falta de trabajo, se puede decir. Hay otros medios, por ejemplo, a cubrir sus necesidades, como los servicios de agua, los servicios de luz, los servicios de alcantarillado, la vida higiénica de la sociedad, porque el pobre también necesita bañarse, lavarse, no puede vivir en la mugredad, si se quiere. Entonces carece de muchos factores, inclusive carece de vivienda. Hay mucha gente que vive en la calle, hay gente que tiene que prácticamente eso le va a motivar, si se quiere, para poder hacer robos, cometer delitos económicos. Inclusive hay muchas personas que trabajan en puestos públicos, en puestos privados, donde van a cometer delitos económicos o van a hacer un fraude, si se quiere, a su empresa porque les pagan demasiado poco
y ven la forma cómo van a poder cubrir esas necesidades que tienen, esa insuficiencia de medios económicos que les permitiría cubrir, si quiere, sus necesidades. Y ese hecho hace que aumente el número de delitos y las conductas también genere conductas antisociales en general. Es decir, de distintas maneras está, o me voy a robar, no sé, un paquete de papel, el papel que estaba destinado a cierta unidad, una resma a mi casa y lo voy a vender. Eso es lo que está ocurriendo también en el aparato del Estado. Eso también está ocurriendo en el sector privado, que la gente tiene que robar, vender afuera. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, las denuncias que hay en el parque industrial en Santa Cruz, se roban las pepas de polietileno, que sirve para hacer botellas de plástico, ¿no es cierto? Y se ha encontrado en la casa de un joven que se robaba de poco en poco, y le han encontrado que pues tenía como 2 quintales ya robadas para vender. Y fíjense con qué tiempo ha ido robando de poco a poco. Entonces, vemos que esta insatisfacción nos permite reflexionar, que es cómo vamos a sancionar, cuáles son estos elementos generadores, si se quiere, de la criminalidad económica, si se quiere. Entonces, aquí tenemos a mayor crisis económica, ¿no es cierto? Mayor crisis económica resulta mayores delitos contra la propiedad, mayores delitos inclusive violentos contra la integridad social. Puede haber asaltos, atracos en la calle, los robos a los jóvenes, a los estudiantes. Eso es lo que estamos viendo en esta situación. Entonces, mayor prosperidad y crecimiento económico, el resultado sería mayores delitos también en el sector que hemos visto, ¿no? El mayor delito de cuello blanco, mayores delitos de estafa, daño económico, como decíamos. Por ejemplo, en los contratos, si vemos contratos para la alcantarillado, pues ahí está justamente la mayor parte de los delitos, si se quiere, que son los delincuentes de cuello blanco, aquellos que se hacen contrataciones y el 10% les sacan para su sector, para su interés, que llaman el diezmo, como dicen muchos, ¿no? Entonces, ahí vemos muchas situaciones y eso no está prácticamente tipificado como delito directo, digamos, para detener a la persona, ¿no? Entonces hay situaciones que están dentro de los contratos económicos que hace. Por ejemplo, el contrato de caminos, que en este momento está en una situación complicada, la parte del camino en Chimoré, Apacaní, la doble vía La Guardia, la doble vía Oruro-La Paz. En varias situaciones hemos visto de que esta situación resulta ser complicada. Y generalmente los antecedentes que tenemos de estas personas es de que no saben nada, ¿no es cierto? Tú le preguntas a un miembro de la parte sobre todo de la oficialía mayor económica, si se quiere, de los que hacen los contratos, ¿no es cierto? Dicen, yo no sé nada, no he visto nada hasta el momento. No, y tampoco he oído, yo no he oído absolutamente, no digo nada. En fin, hay un ermitismo que eso se ha comprobado y eso está dentro de los ministerios inclusive. Entonces no saben nada, etc. Hay una situación bastante complicada que nos permite ver todo ese sector tan gigante de lo que es el estudio de la criminalidad. Entonces, ahí vemos el ámbito de estudio de la sociología criminal, entonces abarca todo el contexto social. Y ahí decíamos, por ejemplo, el incremento en el desempleo, una reducción en el crecimiento económico, un incremento en la desigualdad realmente que origina un surgimiento de subgrupos delictivos y las tasas criminales. Y eso va, si nosotros vemos en la sociedad o analizamos los crímenes, ¿no es cierto?, tanto en las categorías sociales, es decir, dentro de las clases sociales hay estratos sociales, que puede decir mayores, jóvenes, adolescentes, inclusive niños. Es un problema que está ocurriendo en el país y en toda la América. Entonces vemos estos subgrupos o estratos sociales que están vinculados a esa situación
del delito económico. Adolescentes menores imputables de distintas clases sociales. Unos lo harán por adicción, otros lo harán por necesidad, otros lo harán por delito mismo como tal. Entonces aquí vemos a jóvenes, adultos de distintas clases sociales, ¿no? Adultos mayores de distintas clases sociales y jóvenes también adultos. Pero los adultos ya son mucho más graves porque están comprometidos en delitos gigantes, que hay millones de dólares que se juega ahí, ¿no es cierto? El caso, por ejemplo, del Chito Chatarras, que le decían a un prefecto, ¿se acuerda? Entonces ahí vemos cómo se hacen los contratos, la privatización de las empresas estatales. Ha sido realmente un conjunto de delitos que se ha cometido contra el Estado y contra la nación. Entonces, fíjense que las coyunturas, las crisis económicas van a empujar a cometer varios delitos. Entonces, hasta ahora no se ha imputado, no se ha metido a la cárcel a muchas personas que han hecho estos delitos económicos. Los jóvenes empiezan a robar, los adolescentes empiezan primero para cometer delitos internos, si se quiere, dentro de sus casas, sacan cosas de la casa para venderlas. Hay los autosecuestros también, secuestran un auto de un primo, de un pariente y lo ocultan hasta que piden rescate y es para sus gastos de estos adolescentes. En las clases altas, en las clases bajas son los atracos, los atracan a los choferes, a los taxistas y les amenazan para poderles extraer su ganancia que han tenido en ese tiempo, ¿no? Entonces, podemos ver, si se quiere, en esta parte también las estadísticas, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo en la América, todo lo que viene a ser la subida de los delitos que hemos visto, que se han producido, ¿no? Podemos ver en la crisis económica en Venezuela, en Colombia, por ejemplo, es terriblemente grave, ¿no? También en Bolivia, en muchos, como vemos en este cuadro, que se está produciendo esta situación. Otro factor dentro de lo que viene a ser la relación de esta situación económica es la que tiene relación con el Estado. Eso es un problema complicado. Entonces, el delito económico está relacionado también con la actividad, con la política. Un Estado y su política influyen en el delito, ¿no es cierto? Siempre si vemos dentro de las instituciones la función de los policías, la justicia, en fin, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Entonces tenemos un Estado y su política que influye en el delito, aumentando o reduciendo la pena, la comisión de un determinado delito. Entonces el Estado empieza a trabajar también sobre la situación que lo está ocurriendo con eso, ¿no? Entonces tiene que hacer estudios conjuntos para ver cómo se va a sancionar, cómo se va a tipificar los delitos. Eso es bastante complicado. Todavía creo que en nuestro Código Penal no está muy bien tipificado muchos delitos económicos, ¿cierto? Por ejemplo, en un Estado democrático aumentan los delitos comunes y disminuyen los delitos políticos. Es decir, se puede ver, por ejemplo, en un Estado dictatorial aumentan los delitos políticos con el fin de reducir la oposición de su gobierno. Entonces, fíjense que hemos tenido dos coyunturas. Ustedes han vivido actualmente una coyuntura muy interesante cuando entra el golpe de Estado o el Estado dictatorial transitorio, como se llama el gobierno de la señora Áñez. Mientras ella estaba presidiendo decentemente, sus colaboradores han empezado a hacer negociados con los barbijos, con los respiradores, con los oxígenos, infinidad de cosas que han ocurrido. Entonces, fíjense cómo empieza a aumentar los delitos en estos estados. Lo mismo ocurrido en las dictaduras de García Mesa, los de Natuch Buch, en fin, Vance, todo lo que viene a suceder hasta llegar al gobierno del presidente Bazin, si se quiere, en la parte del estado dictatorial. Y en los estados democráticos también. Entonces empieza a aumentar delitos comunes, ¿ya? Entonces se puede ver muchas cosas que está ocurriendo, a pesar de que existe democracia abierto,
sigue existiendo estos delitos, se está produciendo delitos. Los delitos no son institucionales, mucho confundimos nosotros con los delitos. Los delitos son intuito personal y también de grupo. Estamos viendo, hemos dicho, ¿no?, que pueden ser agrupaciones o pueden ser personas individuales. ¿No es cierto? Hay una cadena, generalmente en el Estado se produce esta cadena de cosas porque tiene que ver muchos pasos para hacer la contratación. Tiene que ir en revisión en procesos, empezando de la unidad de contratación, surge a la oficialía mayor económica deriva al ministro tiene que revisar y tiene que tener sus revisores. Pero pues, se produce ahí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en los estados democráticos, se sigue cometiendo los delitos, los crímenes económicos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tipificar los momentos? ¿Cómo podemos controlar esos actos que están metidos dentro de la redacción misma de los contratos? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está ocurriendo actualmente en la relación, la política y el delito. ¿Se dan cuenta? Entonces, también está articulado esta situación. Entonces vemos acá, sobre todo en la política, vamos a ver lo que vienen a ser los delincuentes de cuello blanco. Se refiere a la corrupción de los funcionarios, de servidores públicos en diferentes estamentos de la administración pública del Estado, que muchas veces también desemboca en acciones criminales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan esa vez de la cuestión del señor Ramírez, que estaba metido en un acto de justamente de corrupción con una empresa petrolera, y hubo una baleadura y murió ahí una persona que tenía que alcanzarle el dinero? No sé cómo fue esta situación que ocurrió, no lo conozco en profundidad, pero ustedes tienen que revisar este ejemplo que ha ocurrido de estos delincuentes de cuello blanco, que finalmente lo pusieron a la cárcel a este señor Ramírez. No sé cómo fue el proceso, pero había que ver la parte de la tipificación del delito económico que viene, ¿no?, en estas acciones criminales. Toda esta forma de acumulación, de satisfacer sus necesidades, va a desembocar en actos criminales o en acciones criminales. Una persona como servidor público, ya sea electo, porque se puede elegir autoridades como los jueces, ¿no es cierto?, de justicia, por ejemplo, y como otras autoridades, también los alcaldes se eligen, y otros también se hace por nombramiento, que son autoridades intermedias, cometen delitos, puede haber ahí, pueden aparecer delitos. No es de que porque tú seas autoridad vas a cometer delito, sino también tenemos que ver esa situación, ¿no es cierto? Como un servidor ya sea electo, por nombramiento se convierte en un delincuente porque en su medio hay un exceso de definiciones favorables a infringir la ley, y estos fueron una asociación, como se llama, el criterio de amonía. Es decir, hay personas, de acuerdo a muchos estudios que han hecho también en los Estados Unidos, y acá no sé quiénes hayan desarrollado esta cuestión de que cuando van a una institución, tienen una persona preparada que se ocupa de estudiar dónde hay ausencia de ley. ¿Se dan cuenta? Entonces buscan, dice, aquí no hay ley, por aquí podemos meterle, por aquí podemos hacer corrupción, por aquí podemos, en realidad lo que están haciendo es cometer acciones criminales. Estas acciones criminales están relacionadas con un estudio donde falta la ley, falta la norma. ¿Cómo podemos identificar, que sería un trabajo de ustedes, de ver dónde hay la amonía de la ley? Hay vacío normativo, que nosotros también podemos denominarlo así, la amonía. Entonces hay personas que se ocupan, no solamente aquí en Bolivia, sino en todo el mundo. En el mundo se ocupan de hacer, de no estar relacionados con la ley. Muchos países ven por dónde van a aplicar ley, por dónde se va a cometer delitos. Y cuando buscan un ambiente vacío, se empiezan a anunciar, por acá le podemos meter, por esta parte, por acá, porque no va a haber multa, no nos van a procesar, empiezan a averiguar. Esa es la situación. Entonces, hay muchos, inclusive abogados, que estudian, que se dan la tarea de buscar
los criterios de armonía de la ley para cometer acciones criminales. Esa es la situación. Eso es lo que está pasando. Por eso no se puede procesar, porque a veces dicen, no hay ley, no hay norma. Entonces lo que no está escrito está permitido, dicen. Esa es la situación. Entonces, en ese adagio que dice, lo que no está expreso en la ley está permitido. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar para ver qué es lo que está pasando, cómo podemos crear normas en esas áreas de armonía. La política criminal a partir del Estado estudia permanentemente las armonías de las leyes. ¿Dónde falta la norma? Ese es el estudio que nos corresponde al Estado, y el Estado es pues la universidad. El Estado es la universidad, no porque sea autónoma no tiene que ver nada con el Estado. Es el aparato ideológico del Estado. Es el aparato más fundamental, más importante que tiene un Estado, es la universidad. Y el aparato ideológico significa el Estado, si se quiere, la ideología es la educación. Por lo tanto, el Estado, la universidad, tiene que hacer su indagación, tiene que hacer el estudio permanente a través de las universidades para poder sugerir al Estado las armonías que existen dentro de las leyes o la falta de normatividad, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces también lo debe hacer los centros de estudio del órgano como el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no es cierto? Entonces tiene la función de articularse entre la Facultad de Derecho y el Tribunal Supremo de Justicia, proponer unidades de investigación para poder ver e identificar las armonías de la ley, para evitar y sancionar las acciones criminales también. Entonces, vamos a evitar que existan vacíos en las normas vigentes, hasta dónde abarca por qué continuamos con esta situación. Por otra parte, también los delitos generalmente se ha identificado también delitos de los poderosos o consorcios. Ustedes saben muy bien que hay consorcios económicos gigantes, ¿no es cierto? Tanto articulados no solamente entre las personas ajenas, sino también entre empresas gigantes. Esa empresa gigante del Brasil, que inclusive hasta acá nos ha llegado, con los famosos contratos, ¿no es cierto? Entonces, esos consorcios son gigantes. Hay consorcios gigantes en el mundo, en el petróleo, en la venta, en la compra-venta de gas, que está en este momento complicado. Entonces tenemos aquí en esa situación. Después llamo, gracias. Entonces tenemos acá una situación complicada de ver estos consorcios, no solamente consorcios en cuanto a los hechos mismos económicos, sino también en cuanto a las normas, en cuanto a los procesos de justicia. Entonces ahí tenemos también consorcios dentro del área, ni qué hacer, también tenemos profesionales, economistas, arquitectos, ingenieros de cuello blanco, que son delitos que cometen este ñato. Entonces tenemos también abogados, ¿no es cierto?, que cometen delitos, que son delitos de cuello blanco, de actividades ilícitas. En Bolivia, en América, ¿no es cierto?, delitos del poder, si se quiere, lavado de dinero, los paraísos fiscales, si se quiere. Es gigante. Caso en Panamá, los papers, ¿no es cierto?, que estaban bien de boga, no solamente habían cometido el sector de la relación entre sociedad y Estado, sino la relación entre sociedad y el sector privado, la gran empresa. Este tipo de delincuencia y acciones no están tan tipificadas, si se quiere, dentro de los códigos penales en toda América. Y es un estudio complicado, no es fácil de llevar, evidentemente, porque estos son poderosos realmente consorcios, ¿no es cierto? Como el tráfico de armas, hay un montón de cosas que son realmente delitos o crímenes realmente económicos. Entonces,
A esta situación le llamamos la omisión de las leyes, si se quiere, del mundo académico científico. Entonces aquí tenemos que nosotros estudiar por qué se da esta situación, por qué hay amonía, por qué no se sanciona, por qué no se identifica en este momento. Hay un montón de cosas que está ocurriendo, inclusive en la guerra entre Ucrania y Rusia-Ucrania, y están metidos muchas empresas multinacionales, inclusive que fabrican armas, que están llevando al crimen. No les interesa que muera gente. Es como el ladrón que viene y atraca, y no importa que muera, la cosa es que yo tengo que tener plata. Tengo que satisfacer mi necesidad, los voy a matar, y esa es la situación que está ocurriendo en el mundo. No sé hasta qué punto podemos llamar insatisfacción de realmente motivar hacia el conflicto de la guerra, ¿no? Es una problemática complicada que hay que estudiarlo desde el punto de vista nacional, regional de América Latina y mundial. ¿Cómo se está haciendo el tratamiento? ¿Cómo está viendo la Corte Internacional de Justicia de los Crímenes? Relacionado, porque esto está relacionado con la economía. No es un delito, si se quiere, patológico. Es cuando no hay interés, es decir, que cuando una persona enferma ataca a otro y es loco. Es un enfermo mental que mata por satisfacción de ver a un ñato que sufre. Eso son patologías de las personas que no buscan ni rédito económico, sino satisfacción psicológica del estado de locura que tiene una persona. ¿Se dan cuenta? Pero los otros ya tienen inclusive la premeditación, la alevosía inclusive, porque te indica hasta cómo vas a matar, las instrucciones de la guerra. Entonces hay otros factores también que están relacionados también con la situación de las crisis económicas que nos va a llevar a guerras y revoluciones. Lo que está ocurriendo, ¿qué ha ocurrido con esa crisis de los Estados Unidos? Que le ha llevado a tener que utilizar una palanca como Ucrania para entrar en guerra, para vender, para activar sus fábricas de acero. Está beneficiando a los países que fabrican armas. Alemania, Estados Unidos, Israel, Francia, la misma Rusia. ¿Quién están muriendo ahí? No están muriendo los empresarios, pero tienen que solucionar su situación de sus crisis económicas. Y esa crisis económica nos lleva a desarrollar las guerras. En otros casos, las revoluciones, como el caso del 52, la extrema pobreza, la insatisfacción extrema que tenía Bolivia. Caramba, desde su independencia nunca se ha atendido a los pueblos, nada, y ha habido varias guerras, evoluciones como la guerra de la Confederación, de la Revolución de 1899, ¿no es cierto?, entre el norte y el sur de Bolivia, ¿no es cierto?, donde estaban los campesinos con Zárate Vilca, que reclamaban derechos a la tierra, derechos para vivir mejor. Nos ha llevado de ese paso hasta el 52, donde ha habido una revolución, una guerra civil en Bolivia por estas insatisfacciones económicas, por estas crisis económicas que se producen en las sociedades, en los estados, en las naciones. Por eso que existe guerra entre intereses, si se quiere, económicos, entre terratenientes y grupos sin tierra, entre la burguesía y el proletariado. Si tenemos una clase trabajadora que no se le paga bien, se van a levantar los trabajadores y van a cometer crímenes económicos. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. ¿No es cierto? El concepto de crimen de guerra internacional, si se quiere, esta visión, los crímenes de guerra, según el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, indica, ¿no?, su base está en el derecho internacional humanitario. Durante largo tiempo, la noción de crimen de guerra ha estado reservada para aquellos actos cometidos en el transcurso de una guerra, pero en sí mismo la guerra es un crimen. Entonces, hasta han legalizado, si se quiere, el crimen a nivel internacional. Con este cuchillo puedes matar, pero con este machete no. Si matas con esto es crimen, si matas con este no es crimen. Hay una
hay una situación bastante complicada en la definición, la guerra legal, la guerra ilegal. Sí. Entonces aquí vemos las insatisfacciones. Las insatisfacciones son legales, ilegales. Entonces hay que ver, estamos en una situación de duda, si se quiere, que nos va a permitir reflexionarnos para poder trabajar e investigar esta situación de estos crímenes económicos que se producen y que nos van a llevar a las revoluciones y a las guerras, ¿no? Se ha elegido este término, como se dice, crimen de guerra interna, que serían las revoluciones, si se quiere, o las guerras civiles, como nosotros lo conocemos, por claridad y conveniencia para denominar todos aquellos actos cometidos en el conflicto armado cuyo carácter no es internacional. Son las revoluciones, las guerras de guerrillas, lo que está ocurriendo en 30 años ya que tienen de guerrillas en Colombia, por ejemplo, en Bolivia hemos tenido el caso del siglo anterior, con el caso de Ñancahuazú, el caso también de acá al norte de La Paz, que hemos tenido acá. Entonces, esa situación está tipificado como las revoluciones, está referida a un carácter de guerra interna, no internacional. Y las guerras internacionales se puede denominar guerras a los conflictos internacionales de estados que también luchan por insatisfacciones económicas, ¿no es cierto? Salvo aquella que se ha dado en el Ecuador por situaciones de fútbol, creo que tuvieron una guerra, ¿no? Con Perú. O con Colombia, ¿no? Guerra entre Colombia y ha sido y el Ecuador. Los factores que impulsan el delito varían con los tiempos de paz y también con los tiempos de guerra. En tiempos de guerra, el odiar se convierte en un deber patriótico. Fíjense, la parte psicológica es lo importante, esta parte odiar se convierte en un deber patriótico. El matar es un recurso necesario y si se realizan en gran escala puede convertirse en causa de fama. Al negarse es débil o cobarde. El que se niega a matar puede ser fusilado por el traidor. Así, o como traidor. Así los daños por los cuales normalmente se iría a la cárcel en la guerra que merecen alabanzas. Fíjense, eso es un concepto que nos permite reflexionar. Los que han leído Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro, es interesante porque él va a analizar justamente esta parte subjetiva de lo que es el odiar. Cuando el boliviano empieza a odiar, dice, cuando el boliviano aprende a hablar del enemigo a nivel internacional, porque donde hemos aprendido el primer factor, Bolivia no había coincidido hasta ese momento lo que viene a ser el odio y la palabra enemigo. Solamente puedes odiar cuando hay un enemigo, dice él. El boliviano ha aprendido justamente en la derrota con la guerra con Chile. Y eso es lo que está en cada uno de la subjetividad de todos los bolivianos. ¿Te das cuenta? Porque esa satisfacción que tenía Bolivia, ese acuerdo insatisfacción que hasta ahora nos cala, si se quiere, en la cuestión económica del país, en la necesidad de solucionar los problemas de exportación e importación, que es el puerto más caro la que tenemos allá. Y ese es un factor latente, si se quiere, dentro de la conciencia de la institucionalidad, inclusive armada del Estado. Y en estados de guerra el odio se convierte en un deber patriótico. El matar también. El negarse a matar puede ser convertido en traidor. Porque es una persona débil, cobarde, que se niega a matar y puede ser fusilado. ¿Te das cuenta? Es una situación complicada. Actualmente lo estamos viendo con la resistencia de jóvenes que no quieren ir a la guerra, tanto ucranianos como rusos. ¿Te das cuenta? Entonces pues, son otros factores los que impulsan también al delito que están relacionados con los aspectos históricos sociales de los estados, de las naciones.
que están relacionados justamente con los intereses económicos de cada nación, de cada estado y de cada clase también, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos la delincuencia tiene una forma de una B mayúscula, si podemos ver acá una B mayúscula. Al iniciar la guerra, ¿no es cierto?, la delincuencia disminuye. Si se quiere, la delincuencia común, los delitos comunes disminuyen. ¿Por qué? Porque todo está controlado militarmente. ¿Se dan cuenta? Pero notoriamente, luego de una alza continua, puede llevar, muchas veces nos ha llevado, y cuando no hay guerra empieza a subir. No hay guerra civil, empieza a subir los delitos comunes económicos, como hemos visto, ¿no? Los delitos de cuello blanco, los atracos económicos, los asaltos, en fin, de cosas que hemos visto como factor de insatisfacción económica, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver la alza, principalmente en la delincuencia juvenil, luego viene a ser ahora una serie de delitos que se puede ver acá. Inclusive ya hemos visto situaciones donde los niños en la Argentina, si ustedes siempre van a ver los delitos económicos, son niños entre más o menos 8, 10 años más o menos, sí, más o menos entre 9, 10, 12 años, entran en manada a una tienda, dirigidos por una persona mayor, si se quiere, un joven de unos 18, 20 años, delincuentes todos, entran a una tienda, a un supermercado, toditos en masa, y empiezan a robar todo lo que se pueda, ¿cierto? Y con amenazas, obviamente, que no pueden hacer nada, con cuchillos, con una serie de cosas que son los famosos delitos en masa de niños que lo he visto en internet. ¿Se dan cuenta? Fíjense, y todavía vivimos en democracia, en un estado de tranquilidad, de no conflicto internacional, ¿no es cierto? Otro factor también que nos impulsa a cometer delitos y produce insatisfacciones sociales, insatisfacciones económicas, es la desintegración de la familia, que pueden ser por causas de la guerra final, de guerra civil, o puede haber por las crisis económicas, y en ese caso también los niños, los adolescentes, están privadas de ciertas necesidades, comen menos, están con hambre, no satisfacen sus necesidades de hambre, inclusive de diversión, de ir a la escuela, entonces que era una atmósfera natural necesaria para su desarrollo. Esos elementos son los que van a decir, ya no, ¿para qué voy a estudiar? No, yo voy a ir a robar. Entonces empieza a también ser un motivador para cometer crímenes. Por otra parte, también el pensamiento, que viene a ser la parte mental, emocional, la ausencia de vigilancia. Pero ¿qué es la vigilancia en sí misma? Los que han estudiado vigilar y castigar. La ausencia de vigilancia está relacionado con la educación. En los colegios, en la casa, etcétera, etcétera. A eso se refiere la ausencia de vigilancia. No solamente al policía que está en la esquina, que debe estar cumpliendo sus funciones, sino también la parte precisamente referida a la parte mental y emocional y a la ausencia de vigilancia, se refiere a la educación. Si no tenemos educación, si no educamos con valores, entonces también es otro factor de relajación de la disciplina, si se quiere. Somos demasiado tolerantes, no hay que decirles nada, son jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Siempre son jóvenes. Y no estamos viendo esta situación de la visión. Y con los jóvenes que son tiernos en su actividad mental, pueden estructurar valores equívocos, ¿no es cierto? Si no te dan, hay que robar. Entonces se acostumbran ya, ellos no es ni delito, no es nada. Entonces es una relajación disciplinaria que existe dentro de la sociedad también. Por otra parte, también el uso indebido de la libertad, el libertinaje que nosotros diríamos, los excesos, las rupturas normativas que existen en la estructura familiar. Si nosotros damos exceso de libertad, vamos a romper con todo, ya va a ser imposible retornar otra vez a la normalidad, es bastante dura,
¿no es cierto? Con esa desintegración de la familia se ha roto la disciplina interna, la motivación, la parte emocional, la ausencia de valores. Hay una relajación porque nadie puede controlar a los hijos. El papá se va por aquí, la mamá por allá. El papá se va, se ha separado, la mamá tiene que buscar trabajo, no puede atender a los hijos. Los hijos hacen lo que quieren, ya nadie les llama la atención. Entonces hay un problema complicado. Entonces existe una libertad que ha entrado en un proceso de libertinaje, es decir, de la distorsión de la libertad. Y los resultados están justamente en los estratos sociales como los adolescentes y los niños, ¿no es cierto? Que realmente están al margen, inclusive abandonan las ocupaciones en las labores familiares. Otros, en el caso de Colombia, los han llevado a ocupar labores de la guerrilla, etcétera, 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 que como podemos observar. En tanto que en las evoluciones, por ejemplo, en el caso de las evoluciones en concreto, toda revolución siempre es un delito, que está refugiado como tal en las disposiciones penales. ¿No es cierto? Todo aquel que se alzar en armas contra el orden establecido y está en la Constitución y también en el Código Penal comete delito, ¿no es cierto? Entonces es delito contra el Estado, contra la nación. Eso no se puede hacer, por eso que ha limitado ese tipo de acciones la misma Constitución para evitar esta cuestión del delito. ¿No es cierto? Donde se ha cometido atrocidades extremas realmente ha sido en la Revolución Francesa. Yo siempre tomo en cuenta esto de la Revolución Francesa porque es una revolución que nos presenta la situación en toda su dimensionalidad. La crisis económica, la crisis de valores, los delitos extremos como la guillotina, que viene a ser el delito estructural desde el Estado. ¿No es cierto? ¿Todo por qué? Por frenar los excesos, por disminuir la demanda, si se quiere, las insatisfacciones sociales que ha impulsado esa situación. Entonces, la revolución es un factor de desorden primero político, de inestabilidad social, de inestabilidad económica, con una inestabilidad también de aspectos ético-morales. Es decir, hay un desgaste ideológico, ¿sí? Alteraciones de la marcha normal de la colectividad. Hay una crisis en la administración pública. Los funcionarios se desmoralizan, no se sienten seguros en los puestos. Hay una situación que nos va a llevar a cometer crímenes. Entonces, como ha ocurrido en la Comibol, por ejemplo, en la Comibol, entraba alguien, se robaban los repuestos, los iban a vender, saqueaban los mismos trabajadores, saqueaban a la Comibol, a yacimientos petrolíferos. O los mismos empresarios que van a saquear el Banco Agrícola de Bolivia hasta dejarlo, hasta que se ha derrumbado y nadie ha pagado las deudas. Hasta ahora hay deudores que ni siquiera los han procesado. Entonces hay situaciones complicadas que nos ha llevado a esta situación. En la Revolución Francesa tenían estas características: un desorden político. El gobierno ya no podía atender inestabilidad social, crisis, hambre, ¿no es cierto? Que ha alterado realmente el normal desenvolvimiento de la colectividad, la vida normal, si se quiere, que debe llevar la sociedad. Por otra parte, una crisis en la administración pública de los funcionarios, ¿no es cierto? Y van a salir, lo van a dejar al Estado sin funcionarios públicos, tienen que abandonar. Entonces, situación por la cual se inclinan al cohecho, a las otras formas de asegurarse el porvenir, buscando así conservar, no sé, su puesto, no sé, hasta cometer delitos. O funcionarios uniformados,
como la policía del ejército comete delitos, puede ir a matar todo por conservar su puesto. Si no vas a trabajar, te vas a ir. Están obligados a veces hasta a matar. Y la inestabilidad es tan perjudicial también como en el ramo judicial, pues para justificar las destituciones, las calumnias, el insulto, lo que crea desconfianza en la magistratura, la dependencia de esta en las relaciones en las que pueden influir en el reparto de cargos. Se producen muertes, incendios, robos, sin la menor conexión, si se quiere, muchas veces con la misma revolución o con el aspecto fundamental a donde nos quiere llevar un cambio social. Más bien que en el proceso de cambio que hemos tenido nosotros entre el 2007, 2008, 2009, no hemos tenido realmente situaciones bastante que ha habido muertos. En el caso de Sucre, en La Paz, Santa Cruz, en Beni, en Pando, crímenes contra los campesinos, unos por cuidar su exceso de insatisfacción, de terratenientes contra campesinos, pueblos indígenas. Más bien que no hemos desbordado en una guerra civil, y es bastante complicado, ¿eh? Entonces, vamos a ver también otros factores como las asociaciones criminales, las clases sociales, las clases de asociaciones criminales o asociaciones de delitos, ¿ya? Planteados que siempre mudantis, podemos ver, ¿no? Aquellos que callan, ¿no? Similar a la actividad que tenemos en esta parte, lo hemos visto, esto, ¿no? Que son partes circunstanciales que se dan. Por otra parte, también hay otros factores, ¿no? Factores que se cometen, que nos lleva a cometer crímenes, es justamente en la estructura de la familia, la pareja criminal. Entonces, la mujer y el hombre casado tienen un amante, por ejemplo, puede producirse ahí se está cometiendo un crimen, ¿no? La pareja infanticida también podemos ver en esa relación de la estructura por situaciones económicas. Ha matado y se ve, ¿no? Que han matado a sus hijos porque no tengo trabajo, ¿con qué los voy a mantener? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y también ellos se suicidan, pero también cometen este delito. Generalmente, si ustedes ven los datos estadísticos del periodo de 1980, 85, 86 y 87, todas, casi hasta el 90, ha habido una tasa alta de suicidios, que se envenenaban. Esa radio metropolitana todos los días se ha envenenado con veneno fosforado. Familias íntegras, de 5 o 6 familias, papá, mamá, hijos, toditos envenenados, porque no se sabía cómo iba a solucionarse el problema. El país está viviendo una crisis grave económica. No hay trabajo, lo que produces nadie te compra, nadie tiene plata. Hay una situación bastante complicada que nos ha llevado realmente a cometer estas cosas. La mujer también busca su trabajo, por otro lado, se busca otro amante. No sé, tiene que ver por dónde va a solucionar su problema de insatisfacción. Los delitos no solamente son delitos de hecho aislado con los demás, sino que están articulados a la insatisfacción económica fundamentalmente. ¿Qué hacer una persona que no tiene trabajo? Inclusive hasta ahora ya se ha cambiado hasta el concepto de prostitución por el concepto de trabajo sexual. ¿No es cierto? A eso nos ha llevado a conceptualizar de otra manera y diferenciar entre lo que es prostitución y lo que es trabajo sexual. No sé, eso también hay que revisarlo para poder ver cómo vamos a superar esa armonía de normativa. Otro factor también, la banda criminal, ¿no es cierto? La banda, son grupos, ¿no es cierto?, comunitarios, organizados, asaltadores, que forman realmente un bandolerismo, si se quiere, un desbande total, que son 4, 5, 10 personas que asaltan
que están estructurados. Uno es el campana, creo, ¿no? El que avisa, el otro es el que va a alarmar, el otro. En fin, son pues verdaderas bandas criminales. No solamente, aquí en nuestro país es pequeño, es rudimentario. No sé, vamos a asaltar y vamos a ir a robar garrafas, por decirles algo. Otros gallinas, otros chanchos, no sé, cosas. En el mundo es mucho más grave. En los estados desarrollados la situación inclusive va a desbordar en el tráfico de órganos. Y van a matar gente para vender órganos, tejidos. Entonces, en cada estado es distinto por el grado inclusive de desarrollo, si se quiere, de países desarrollados económica, social, intelectual, científicamente. También la área científica está metida en los crímenes, como es el contrabando de órganos. O a veces existe un accidente y directamente lo carnean y le sacan sus riñones y lo trafican. Nadie controla eso, no hay una ausencia y armonía de la ley. El que está enterrando, no le estás enterrando completo, le falta su corazón, le falta sus riñones, no sé. ¿Qué? Hay contrabando de órganos, señores. Esa es una banda donde actúan personas profesionales, estudiosos, académicos. Lo mismo en la economía, lo mismo en el derecho. Y en otras, también en otras áreas de las ciencias, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver esta situación, estudiar con mayor profundidad. Otros son las sectas criminales, ¿no es cierto? Que son grupos de personas carentes de moral que obligan a cometer delitos a personas que se unen a su grupo. Son sectas, ¿no? Si tienes que entrar a mi grupo, tienes que ir a matar. Muchas veces les dan la prueba de matar. El caso, por ejemplo, de esos grupos de las maras que existen en Salvador. ¿No es cierto? Que el presidente Bukele de alguna manera ha frenado esto, ¿no? Son miles, son 100,000 estructurados, no desestructurados. En el país todavía tenemos desestructura, pero hay delitos estructurados como los cárteles, ¿no es cierto? De abogados, de economistas, de ingenieros, de muchos. Entonces tenemos que desafiar y empezar a investigar por qué están funcionando así. ¿Qué tipo de estructura tienen estos? ¿Cierto? Otro factor que también está relacionado para poder ver satisfacer es la victimología, ¿no? El principal objeto de esto es estudiar la disciplina, que es la víctima y sus características, así como su relación con el delincuente y su rol dentro de la situación delictiva de los crímenes, ¿no? Los tipos de víctimas. Tenemos acá, por ejemplo, la víctima determinada, que se considera que es, si se quiere, escogida, ¿no? Esa es la víctima determinada, es cuando se estudia a una persona que la van a asaltar, que la van a atracar, como el caso, por ejemplo, puede utilizar esto, pero es delito, mezclado con política, el secuestro a Doria Medina. Entonces ahí se puede ver una persona, o otra persona que se la estudia un tiempo y después se la asalta, ¿no? Se la va a atracar, ¿no es cierto? Pueden ser inclusive dentro de esta víctima, está determinada por el crimen también, los crímenes pasionales, las venganzas, ¿no? O crímenes cometidos entre familias. Esta es una situación bastante complicada. Lo último que hemos visto, ¿no? Le roban su plata y era su familiar. Entonces hay crímenes pasionales en esta cuestión, pero está víctima determinada por esa situación, articulada a satisfacciones económicas. ¿No ve? Estudian, no ven, etc. Pasionales cuando aman, quieren y las sometan a las pobres mujeres a una situación de violencia intrafamiliar bastante dura o feminicidio también. Víctima indiferente. Generalmente estos crímenes es para obtener un recurso económico, no les interesa, agarran y asaltan al que pase, cara, ¿no es cierto? O esperan al borrachito, lo que sea, para asaltarlo. No le interesa si
Si es 20 o 30 pesos, no es al azar lo que salga, ¿no es cierto? El crimen se realiza en cualquier persona, no cambia su resultado. Por ejemplo, el fraude, timos, asesinatos, robos, atracos, todo, cualquier. El cuento del tío, tantas cosas que hay, ¿no es cierto? El fraude es una estructura donde se va a victimar. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer esto, le vamos a hacer tal, vamos a hacerle cometer. O le vamos este es un garante y este le vamos a sacar hasta que salga. Tú te pierdes y nosotros lo procesamos como garante. O sea, hay muchas cosas que está pasando en el país, bastante feas. Y no se está controlando. En nuestro país nos hace falta mucho más, estudios mucho más profundos para superar esta amonía. Víctima resistente, víctima capaz de defenderse y presentar resistencia cuando es atracada, etcétera, ¿no? Cuando una persona se defiende, ¿no? Que se resiste a hacer, ataca, contraataca, puede realmente vencer al delincuente o no, o muchas veces puede encontrar la muerte también si se quiere, ¿no? Y el víctima coadyuvante es la víctima que participa en la comisión del delito actuando bajo coacción. Entonces, cuando hay alguien en asalto, como se ve la figura, entonces es la amenaza, ¿no? Entra de la noche a la mañana a una casa y lo quiere matar, o entra a un puesto público, o finalmente tienes que cumplir un favor, y si no te van a matar, tienes que hacerlo. Si estás en un puesto público y tienes adelantamiento como abogado, y si usted no hace esto, lo vamos a matar a usted y a su familia. ¿Qué pasa? Que ese profesional tiene que hacer eso. Si ese no está bien preparado para poder defenderse o hacer un proceso, un estudio, realmente denunciar y hacer el seguimiento, que a veces en Bolivia nadie hace seguimiento, están viendo que para contratar una investigación no tenemos una institución de investigaciones privados que puedan hacer eso, sino esperamos que el Estado investigue los delitos, ¿no es cierto? Entonces a veces no hay atención. Entonces, realmente la víctima se vuelve en una víctima coadyuvante al delito, ¿no? Que se ve por dinero, generalmente por insatisfacciones económicas, sociales. Hay que tener en cuenta que la víctima de un delito, además de sufrir el delito, ¿no es cierto?, es parte, ¿no? Se ve sometida al estrés, produce un proceso, una investigación, ¿no es cierto?, con consecuencias producidas por el delito. Y la victimización, ¿qué es la victimización? Es un concepto muy interesante. El concepto de victimización viene referido al número de hechos denunciados por personas en las cuales manifiestan ser víctimas o perjudicadas por alguna infracción penal. Entonces esto también, ¿no? A veces, muchas veces hemos visto a diario en nuestros procesos, si se quiere, dentro de las acciones de justicia, ¿no? Creo que hasta acá hemos terminado. Si quiere esta parte, si hay preguntas, comentarios para ver esta parte de los crímenes relacionados con la insatisfacción económica, que son en realidad delitos dentro de los factores o crímenes dentro del factor económico. Quisiera escucharles algunos dos comentarios tenemos y luego le damos paso para que se realice el trabajo de investigación, el trabajo práctico que tenemos. ¿Qué dicen, compañeros? Por favor. Si alguien tiene comentarios, opiniones. ¿Qué dice Mónica? Dice, ¿no? ¿Me escucha? Le escucho, doctor. Qué bien. ¿Qué dice al respecto? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué puede aportar también usted? Doctor, sobre lo que estaba hablando de la ausencia que había del conocimiento, de las amonías que había. Ajá. Con respecto a eso es lo que quisiera decir, ¿no? O sea, en mi opinión, que
debería de haber un poco más de, como un tipo de auditoría, ¿no? Para esas áreas, ya que cuando se denuncia o se dice, recién se toma parte de estos delitos o ocasiones en las que se cometen estos delitos por los empleados públicos o personas que están relacionadas con ese campo. Entonces sería tomar, digamos, hacer un tipo de programa, una ayuda, no sé, buscar un método para que se haga un seguimiento, para que no existan esas amonías, doctor. Ajá. La Facultad de Derecho tendría que trabajar con eso, ¿no? La carrera de Derecho, buscar convenios con las instituciones para hacer prácticas de seguimiento, ¿no? ¿Qué dice Ángel Araos Mendoza? ¿Me escucha? A cualquiera voy a llamar. Sí, doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué dice al respecto de esta situación de los crímenes económicos dentro de la sociología criminal que hemos visto? Considero que siempre es importante el determinar el tipo de gobierno que está bajo el poder, ¿no? Si Ajá, llega a ser un interesante. gobierno social o un gobierno tal vez de predominancia liberal, que llegue a Ajá, establecer, a proteger, o bueno, a sancionar mayores, digamos, delitos ordinarios, como lo decía, o en gobiernos liberales que llegan a incluso bajar las penas a delitos económicos. Eso sí me parece. ajá. Eso, doctor. Interesante, ¿no? Creo que sí, tiene usted mucha razón. ¿Qué nos puede indicar? A ver, una persona más, Cristian, Emanuel, y después a Ruth Carolina también, para terminar y darle paso al doctor. ¿Qué dice Iber? Cristian, ¿me escucha? Creo que no está, que está cerrado su micrófono. Ruth Carolina, Luque, Ruth Carolina, parece que se fue. Elizabeth, Betsabe García, ¿me escucha? A ver, está Ángel Araos Mendoza. Sí, sí, doctor. Hace un ratito participé. Ah, ya, ha participado, ¿no? A ver, otro, a Boris Rodrigo. Boris, ¿me escucha? ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Oh, Eh, ¿cómo está Boris? ¿Qué dice? ¿Qué opina al respecto de esta eh, situación, por ejemplo, de las devoluciones, golpes de Estado y los delitos económicos? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos analizar y ver qué falta? ¿Qué es lo que está ocurriendo? bueno, doctor, como usted ha mencionado, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Esto poder encontrarle una solución, ya que estos crímenes y todos estos problemas que hay están relacionados a muchas cosas, como usted menciona, el aspecto económico, de igual manera pueden ser los aspectos biológicos o los sociológicos en los cuales esta persona tiene, ¿no? Es su entorno y eh, para mí, o desde mi perspectiva, es muy difícil poder darle una solución. Pero podemos hacer procesos de tipificación, me parecería que es posible. Podemos hacer la tipificación de los delitos. Ah, eso sí, sí podríamos lograr, doctor. Bien, a ver. Ruth Carolina Luque, ¿me escucha, Ruth? Calcina Bonifacio está, porque hay muchos que han abandonado. Entonces, pues, estamos Buen también. día, Sí. doctor. Hola, ¿cómo estás, Pamela? ¿Qué opinas al respecto de esta situación de los delitos de cuello blanco? A ver, comentanos, ¿cómo podemos
estas situaciones. En muchas partes del mundo no está tipificado dentro del Código Penal los delitos de cuello blanco. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Por qué se da? ¿Qué podemos hacer? Pamela, Bueno, doctor, sí, bueno, yo opino, ¿no?, que debería de tipificarse, como usted mencionaba, que no están tipificados en varios códigos. Sería bueno tipificarlo para, como nosotros lo consideramos delito. Sí, ¿qué más? Bueno, creo que estamos en la hora y bueno, hay muchos que han abandonado, controlaremos. Doctor Ocampo, que hemos terminado en esta parte de la clase, doctor, y le vamos a dar paso para que nos indique cuál va a ser nuestro trabajo práctico sobre esta temática. Mientras viene el doctor, a ver, voy a hacer otra pregunta sobre a la compañera Zdenka Yasmín Flores. ¿Está en clase? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escucho bien. ¿Qué dice al respecto sobre estos crímenes socioeconómicos que estamos estudiando? ¿Qué opina con respecto a las insatisfacciones? ¿Cuáles serían, cómo usted lo ve, la insatisfacción y el delito, el crimen? La verdad, doctor, respecto a lo que ha dado la exposición y todo respecto a los crímenes, lo que más me ha llegado no a impactar, sino a tener un poco de intriga de lo que son los crímenes realizados por la política. Ponía un ejemplo, ¿no?, de lo que pasaba en el secuestro de Doria Medina. Entonces, lamentablemente, estos crímenes, se supone que el Estado nos debe dar seguridad y resguardar, pero lamentablemente desde la cabeza vienen estos crímenes. Entonces, ya hay inseguridad desde ahí, y desde ahí ya hemos empezado mal. Entonces, si así está la cabeza, ¿cómo podría estar el cuerpo, ¿no? Entonces, si después el pueblo, y eso es lo que más me intriga, ¿no? Porque a veces no tienen ni cuidado. Ellos piensan que no nos damos cuenta, pero nosotros sabemos las situaciones que pasan. Y muchas veces esto no es por algo, incluye toda la política, y esto a veces es personal. Entonces, esta situación, y no es el único caso, no, doctor, se ha presentado más antes en otras situaciones. Eso podría comentar, doctor. Bien. Lo que vemos en esta parte de la sociología criminal es de que nos está permitiendo no confundir entre la acción de las personas y las instituciones. Las instituciones no cometen delito, son instituciones, son abstractos, intangibles, no son personas jurídicas, pero no se pronuncian. No puede haber pronunciamiento institucional, no hay en sí mismo, hay responsabilidad de las personas. Si nosotros decimos no hay justicia en el país, eso está mal. O sea, la justicia en sí mismo es un abstracto. Entonces lo que tenemos que decir es, existe mala administración de justicia, porque cuando decimos mala administración, ahí incluimos a las personas. Si hay mala administración de la economía y hay corrupción, el Estado no comete corrupción, cometen los funcionarios. Ya estamos viendo, eso es lo que nos ayuda a identificar la sociología criminal, de no confundir la institución con la sociedad, con el individuo. Y aquí estamos viendo, y hemos expuesto esto desde un punto de vista de la responsabilidad de las personas. Entonces aquí tenemos que ver eso. Entonces no puede ser la justicia la justicia no funciona, sino hay una mala función
de los administradores de justicia. Ahí tenemos que concretizar. Muchas veces la conceptualización estructural nos puede llevar a equívocos, si se quiere. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por su aporte, compañera, y le vamos a dar paso al doctor Ocampo. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, se escucha. ¿Y se ve la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Muy agradecido al doctor Omar Aquino por su presentación. Creo que va a ser de mucha importancia y que va a cubrir las expectativas de todos ustedes en esta parte de la criminología, o sea, la sociología criminal. Creo que esto es una parte sustancial del programa y por lo tanto va a entrar dentro de la evaluación final que ya empezaremos a preparar para este mes próximo que estamos iniciando en noviembre. Yo tengo varios problemas, pero en los pocos minutos que tengo, 2, 3 minutos, comentarles. Hemos recibido los trabajos prácticos desde formulación de la monografía y la verdad estoy totalmente decepcionado porque la mayor parte de ellos han caído nuevamente en problemas de orden tanto de plagio como de un desorden. Hay programas que permiten sintetizar, pero no han sido capaces de revisar lo que nos estaban subiendo. Yo les voy a, ya a la siguiente sesión, pasarles a cada uno de ustedes estos elementos que ni siquiera lo han leído. Eso es lo que más me preocupa. O sea, han tenido un tiempo de revisar el trabajo, han aplicado una función que hay en la computadora, se ha comprimido el asunto, pero no tiene pies ni cabeza, ni lo han leído. Eso me preocupa porque se trata de un trabajo último que equivale a un examen final. Nada más eso, yo les haré llegar a la siguiente sesión. El trabajo práctico para la siguiente sesión es este. La película, tienen que revisar del internet, la película El Atraco de Paulo Agassi, que filmó el año 2004, que tiene que ver con el tema que acaban de realizar con el licenciado Aquino, y realizar las siguientes tareas. Primero, analice las características y planificación del atraco respecto a la criminología. ¿Sí? Ese es el primer tema. En una hoja, en una media hoja, tamaño carta, en un párrafo, pueden analizar las características y planificación del atraco respecto a la criminología. El segundo, el Estado, la política y los medios de comunicación, ¿cómo influyen? Es otra de las preguntas, otro párrafo. Tienen que poner y argumentar. Y el tercero, ¿qué tipo de asociación delictiva se forman en el transcurso de la película? Es otra pregunta, otro párrafo. Y finalmente, ¿qué escena le impresionó más desde el punto de vista de la criminología? ¿No? Se han hablado de varios aspectos, se han hablado de prostitución, se han hablado de adicciones, se ha hablado de crímenes, se ha hablado de todos estos aspectos. Entonces, tienen otro párrafo en una media hoja de tamaño carta, en una ficha que corresponda, tienen que realizar todo este trabajo y presentarlo hasta el día viernes. Estamos al lunes, ustedes tienen el día miércoles para trabajar en la mañana, en este mismo horario, porque ustedes no pasan la clase virtual, sino pasan el paralelo C y el paralelo D, entonces ustedes pueden terminar de hacer su trabajo. Este trabajo de forma individual se lo pasan a los delegados, que es la del grupo A, la compañera Geraldine Arcaine, y al compañero Ricardo León del grupo B, para que ellos a la vez lo junten en un solo folder, en un solo material y me lo suban. El viernes hasta las 6 de la tarde es el plazo para presentar este trabajo. Nada más eso, yo preocupado por este tema de los trabajos de monografía, que realmente voy a tener que reunirme nuevamente con el equipo que están revisando este material para ver la mejor. No puedo yo subir ese material a la página web. Es imposible que pueda hacerlo porque eso implicaría varios aspectos que se han analizado y discutido en esta parte de la criminología. Yo me constituiría en un encubridor, no sé cuál sería el término exacto para que yo pueda compartir este material a nivel internacional, mundial, qué sé yo. Entonces yo les pido por favor que los que han hecho el trabajo lean pues por lo menos el trabajo que nos han hecho llegar
Yo les voy a presentar párrafos, a ver si pueden ustedes explicarme qué quiere decir esto. Pero esto lo haremos en la siguiente clase. Nada más eso, muchas gracias por su atención. Son las 12 en punto y les deseo una buena tarde y productiva para que terminen estos aspectos que les acabo de señalar. Muchas gracias y los esperamos el próximo lunes a las 10:30 de la mañana. Gracias y buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego.